research data, action, and selective. Teacher? Yes. Good evening. Are you hearing me, Lina? Yes, Lina. Yes. Teacher, good evening. I have a problem. I am waiting that Julian is going to be connected in some minutes because I am here, but I have my daughter a little sick, so I think that it's going to be difficult for me to make the explanation. So Julian is going to connect to do the explanation, I think, because I think that I can't. Could be difficult for me. Excuse me. Okay. I'm going to be attended for the next work. I'm going to be listen, but I think that is difficult. Thank you very much. Okay. ¿Algún grupo está completo? We are missing Diana, but she's trying to log in this moment. Okay. So if you want, we can start again. We don't have a problem about that. Yes, if do you want to share your screen or should I share it? Can you share it, please? Okay. Who uploaded? Catalina. Ok, mientras tanto les voy contando. La autoevaluación ya está habilitada para que por favor la hagan hasta el 27 de este mes, ya que la próxima clase, es decir, el 29, nos reunimos únicamente para darles las notas. ¿Listo? Entonces ya pueden hacer la evaluación. Vale, profe, perfecto. Ay, pero nos falta una, ¿no? Una tarea. Nos falta un trabajo, sí. Sí, que está para el 27. Sí, señora. Para el domingo, si no estoy mal. Sí, está para el... No, dice 27. Ah, 27, ok. Entonces, para ese mismo día la autoevaluación. ¿Listo? Y yo les estaría entregando notas el 29. Ya pueden mirar también en Assessment el primer compilado de notas. Obviamente no están todos o todas las notas, pero ahí ya pueden ir mirando cómo van. Catalina. Profe, pero si digamos terminamos la entrega que te tenemos que hacer el 27, ¿podemos de una vez hacer la autoevaluación? Sí, claro, o sea, están para la misma fecha, para el 27. Ok. De una vez me envían el trabajo y me envían la autoevaluación. Perfecto. Ok. ¿Ya entró Diana? Ok, No, profe, todavía no. Ya acaba de entrar, profe, ya entró Diana Lucía. Listo, chicos. Okay. So then you can start.
Okay, teachers, thank you. Who wants to start, Felipe, Diana, or me? I don't know. You can start. Thank you very much. I can start? Okay. So we had to, again, analyze the question that we had for the... okay. ¿Puede ser en español o inglés? Cualquiera, Catalina. Ok, entonces mejor en español. Bueno. español, sí. Sí, mejor. Bueno, nosotros pusimos la pregunta, de hecho la pusimos en nuestra tabla en español para tener, digamos, como una mejor comprensión. Entonces, profesora, si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor, que es donde está el trabajo. En la parte de abajo, pues pusimos la pregunta para guiarnos más y para saber de qué estamos tratando y qué es lo que qué categorías necesitamos para responder nuestra pregunta de investigación. Seguimos tus recomendaciones. Ya se me en apaga el cuanto... celular. ¿Perdón? ¿Aló? Sí, Catalina, continúa. Ok. Seguimos tus recomendaciones para hacer para sacar las categorías, y por eso hemos cambiado los nombres, así como nos sugeriste, por algo más interesante y algo que pudiese, digamos, concretar la pregunta de investigación. Las categorías los dejamos, qué pena, los códigos sí los dejamos lo mismo, porque consideramos pues que ese fue, digamos, la base de nuestro trabajo. Entonces, lo que hicimos fue agrupar de una manera totalmente distinta. En el primer espacio tenemos habilidades comunicativas, comprensión auditiva, almacenamiento y retención de vocabulario y gramática. A todo este grupo decidimos llamarlo fortalecimiento de actividades comunicativas, que es lo que necesita verdaderamente el estudiante para poder llegar a una mejor comprensión. Después hicimos otro grupo y en ese pusimos inglés y evaluación. ¿Por qué los pusimos juntos? Porque sentimos que el inglés siempre va a ser evaluado y siempre tiene que ser como atado entre los dos para podernos nosotros denominar en nuestra categoría aprendizaje dinámico de lengua extranjera. Siempre será evaluado lo que nosotros hagamos, como percibamos el idioma, y fuera de eso, pues, todas, digamos, teniendo en cuenta todas las sugerencias de las entrevistas que estuvimos leyendo. Después de esto tuvimos impacto tecnológico, plataformas interactivas, instrucciones competitivas, y a esto decidimos llamarlo cultura digital innovadora. ¿Por qué cultura? Porque es algo que nosotros tenemos que investigar, que tenemos que meternos más, adentrarnos más, y la verdad nos pareció que era el nombre, digamos, apropiado para la categoría, ya que, digamos, todo lo que tiene que ver con tecnología va a ser una base supremamente importante para resolver la pregunta, pues, de investigación. No sé quién quiera seguir. Kiata, sigue porque ya vas sacando y llevas una línea, entonces mejor que sigas tú para que pues los compañeros puedan... Pues es que tenemos que participar todos. Ah, bueno, bueno, Okay. entonces, bueno, el siguiente código fue un compromiso y motivación. Nos juntamos como rumbo a la excelencia, porque realmente si queremos hacer algo conforme al propósito de la carrera, pues debemos estar inmersos completamente y hacerlo con compromiso y excelencia para poder desarrollar un trabajo con todas las otras códigos que se han presentado. El desarrollo del individuo hacia un objetivo común, involucrar los códigos de participación, interacción y de trabajo en equipo, lo cual Catalina pues acaba de motivarnos a hacerlo, porque es importante que podamos saber que todos hemos trabajado y hemos sido parte de este desarrollo y de este trabajo que está llevando para esta materia que se llama Research. ¿Y Anita? Diana. Aló. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, perfectamente. Aló. Diana, Sí, te te oímos. escuchamos. Diana. Aló. Sí, te escuchamos, Diana. Aló. Es que tengo mala conexión hoy, no sé si sería por el aguacero.
Bueno, continuando con lo que nos dice Felipe, también tenemos lo que es la participación e interacción y el trabajo en equipo. Obviamente todo de la mano del compromiso y la motivación, porque pues igual un buen compromiso para querer realizar algo y estar motivados para poder lograr ese objetivo, entonces eso nos lleva a un buen trabajo en equipo donde todos se pueden de esta manera. Obviamente vamos a lograr un buen desarrollo de todo lo que estamos haciendo, de una buena investigación. Entonces, esto lo agrupamos en el desarrollo hacia un objetivo común. A pesar de que todos vamos encaminados en terminar un buen trabajo, igual el aporte de cada uno nos ayuda para que podamos lograr todo este objetivo grande que tenemos de lograr una buena investigación. Después de esto, lo agrupamos lo que fue fortalecimiento, es que no se ve, fortalecimiento de actividades comunicativas, el aprendizaje dinámico de lengua extranjera, cultura digital innovadora, lo agrupamos en lo que es recursos constructivos en el afianzamiento del aprendizaje, dado que estas son las herramientas para nosotros poder continuar con nuestra investigación. Y el desarrollo del individuo lo colocamos en una nueva categoría que se llama pertenencia, integridad y desarrollo humano. Pues obviamente, valga la redundancia, es el trabajo humano, es el trabajo de cada uno, pues para lograr nuestro gran objetivo, que es el tema de la investigación. Y pues todo esto para finalizar y cerrar, ya sé el nombre de la pregunta de investigación: ¿cuál es la evaluación de los estudiantes del tercer semestre de un programa de licenciatura en inglés hacia la implementación de objetivos de aprendizaje basados en el método de enseñanza de idiomas mediante tareas? Bueno, gracias. Una pregunta. Si ustedes ven la pregunta, dice, ¿cuál es la evaluación, no? ¿Cuál es la evaluación de los estudiantes del tercer semestre? Bueno, ¿cuál es la evaluación de los estudiantes en cuanto a los objetos de aprendizaje que están basados en el método de enseñanza de idioma, el método de aprendizaje por tareas, ¿sí? Entonces, las dos categorías que ustedes están diciendo responderían a esa pregunta: recursos constructivos en el afianzamiento del aprendizaje, pertenencia, integridad y desarrollo humano. O sea, ustedes leen esos dos títulos y esos dos títulos le dan respuesta a la pregunta. Pues esos dos títulos le dan respuesta a la pregunta si tenemos, digamos, en cuenta las categorías que están planteadas anteriormente que involucran digamos, ese título. En cuanto a recursos constructivos, nosotros pusimos ahí, digamos, o sea, nosotros dividimos la pregunta primero en varios pedazos para poder sacar pues las distintas categorías. En recursos constructivos, ahí pusimos cuando encontramos los objetivos de aprendizaje basados en el método de enseñanza. ¿Por qué? Porque esos recursos nos van a permitir precisamente tener esos objetos de aprendizaje. Claro, obviamente cuando ya van a hacer el reporte de la investigación, uno le da un título a la categoría y luego explica a qué se refiere esa categoría, e incluso esa misma categoría puede tener subcategorías que podrían ser las que ustedes tienen aquí: fortalecimiento de habilidades comunicativas, aprendizaje dinámico y cultura digital innovadora. Pero miren que la palabra clave es evaluación, o sea, ¿cuál es la opinión de los estudiantes acerca de esos objetos de aprendizaje? Entonces, ustedes podrían poner ahí recursos, es decir, los recursos son constructivos, ¿sí? Esa es una evaluación, esto es lo que los estudiantes dicen, son constructivos. ¿Mm? Y en vez de en el afianzamiento, yo diría para el afianzamiento del aprendizaje.
Oh, ok. ¿Listo? Sí, te entiendo. Sí. Y aquí dice pertinencia, integridad y desarrollo humano. Esa, como Sí. tal, ese título no me da respuesta a la pregunta, pero si yo lo complemento, ¿sí? Entonces, si yo le pongo los recursos son pertinentes para la integridad y el desarrollo humano, o algo así, estoy dando la evaluación que dicen los estudiantes. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta siempre que la categoría que ustedes estén mencionando esté dando cuenta de la respuesta a la pregunta. Obviamente, como lo dice Catalina, ya después ustedes explican a qué se refieren con ese título, qué subcategorías hay ahí, y ya empiezan a citar los ejemplos de dónde sacan esa información, ¿no? Por eso ustedes se dieron cuenta que los diarios de campo, perdón, las entrevistas, tenían unos números en la parte izquierda, ¿sí? Porque es más fácil identificar el número de párrafo, ¿sí? Porque usted ahí en el coding, cuando hizo el coding, iba señalando, ¿cierto? Entonces, cuando usted ya empieza a escribir el documento y empieza a decir de los datos que sustenta que los estudiantes digan que son constructivos. Entonces, usted ya se remite directamente a mirar en la selección qué fue lo que usted encontró para decir eso y trae esa cita textual, ¿sí? Entonces, ejemplifica. Por ejemplo, el estudiante, no me acuerdo cómo se llama, JP, por ejemplo, ¿sí? El estudiante JP en la entrevista 1 decía, quotation marks, y ponen ahí, porque eso da la seguridad de que todo lo que ustedes hicieron en el análisis, pues, fue verdadero. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno. Perfecto. Profe, entonces, qué pena contigo, una cosita. Entonces, digamos, en el segundo, digamos, en la segunda categoría, si le ponemos, digamos, integridad, ya no me acuerdo qué es, integridad, pertenencia, digamos, podríamos ahí, es que nosotros hicimos ese pedazo basado en lo que creemos que el estudiante necesita para el cumplimiento adecuado en las tareas. Entonces, si digamos, incluimos digamos, la palabra tareas o compromiso, o algo, mejor dicho, necesitamos algo más concreto para que, o sea, una palabra más concreta con esas palabras para dar respuesta más a la pregunta. Sí, pero mira que tú estás diciendo lo que nosotros creemos que los estudiantes necesitan. No es el investigador el que cree, sino lo que los mismos estudiantes dijeron que necesitaban o que los objetos de aprendizaje permitían en ellos, ¿no? Entonces ellos decían, son objetos, no sé, como el video o lo que sea, que permiten que uno le dedique más tiempo, ¿sí? Que uno sabe que tiene que gastar más tiempo, que tiene que estar comprometido, que tiene que hacer todas las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo dicen son los estudiantes, no el investigador. Los estudiantes, no, sí, o sea, sí, qué pena, me referí mal. Pero sí, los estudiantes, pero entonces en ese caso necesitaríamos como unas palabras, agregar como digamos otras palabras para dar a entender lo que queremos decir sin necesidad de, digamos, nosotros dar una explicación, o sea, algo más como más concreto. En el título de la categoría sí, para este ejercicio. Pero lo que te digo, cuando ustedes ya están haciendo el reporte de investigación, siempre las categorías se explican, no es que uno siempre lo mencione y ya, sino que siempre vamos a decir a qué nos referimos con ese título, qué subcategorías pueden ir y cuáles son los ejemplos. Ah, ok, listo, profe, gracias. Bien, ¿qué grupo quiere seguir? Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Ninguno? Así no estén completicos porque si no nos vamos a demorar más. Hola, profe. ¿Podrías ver el grupo de Cara Natalie, Mónica y Luisa Fernanda? Listo. Regálame. ¿Quién subió la tarea? Mónica. Mónica Pineda. Mónica. Ay, Dios mío, se acabó la luz aquí. Yo creo que cerré. Mónica Pineda, déjame porque creo que cerré la ventana. Qué tonto. Igual yo lo tengo aquí listo, si quieres comparto. Ay, sí, por favor. Porque hasta que yo vuelva y abra, yo no sé qué pasa. Listo, aquí lo tengo listo. ¿Se ve? Ahí ya se ve. Sí. Sí, señora. Sí, Moni, ya se ve. Profe y profesora y compañeros, buenas noches.
Hola, Mónica. Profesora, nosotras tres Buenas noches. se nos dificultó el primer ejercicio, el que hicimos la semana pasada, pues pensábamos que no lo entendíamos. Entonces volvimos a ver la clase para entender mejor, porque nos costaba un poquito, y pues esperamos que haya sido lo correcto, ¿no? Que hayamos entendido mejor esta vez. Entonces, ¿qué hicimos? Para lograr este cuadro, este árbol, nosotras tres volvimos a leer las lecturas que nos correspondían y empezamos a sacar las categorías nuevamente. Entonces nos dimos cuenta que en la tarea pasada lo que hacíamos era como subrayar oraciones y colocarlas en el lado derecho para poder hacer el ejercicio. Entonces aquí intentamos sintetizar y ser un poquito más claras y en vocabulario claro, poniendo como en los zapatos de los estudiantes. Al hacer la pregunta de investigación y hacer como la transcripción, quedaba un poquito enredada, entonces cuando la ordenamos, la conclusión real de esa pregunta es si las tareas son un buen método de enseñanza para aprender inglés, y eso es lo que estaban evaluando los estudiantes. Entonces, cuando hicimos esa pregunta y la decíamos si las tareas son un buen método de enseñanza para aprender inglés, entonces los estudiantes al contestar la entrevista nos salieron estas categorías que son las de arriba. ¿Sí voy bien, profesora? Sí, sí, sí. Entonces nos salieron estas 4 categorías. Cuando nosotras tres tabulamos la información que tenía cada una, Pero espérate, entonces porque nos daban... aquí ya me perdí. Lo primero que ustedes hicieron en la clase pasada estaba bien, ¿sí? No Sí. es que no lo hubieran entendido, sino estaba bien hecho. Yo lo que veo acá es que ustedes tienen arriba las categorías finales y acá abajo como el coding. Sí, Sí, eso profe. intentamos hacer. Sí, profe, lo que nosotras hicimos fue como desmenuzar cada categoría, o sea, ubicamos las categorías en la parte de arriba y lo de abajo fue como lo desmenuzamos, que fue el coding que ya nos dio finalmente todos los transcripts que realizamos. Pero entonces están las estaría haciendo falta una parte, que sería el selective coding. Porque entonces, las bolitas que tienen vendrían siendo el coding, digamos, las palabras que ustedes lograron sacar de las oraciones que resaltaron, ¿sí? Sí, sí. Lo que tienen aquí, crítica reflexiva, aspectos por mejorar, etcétera, vendría siendo el actual coding, es decir, cuando ustedes bajo esa misma, bajo este mismo label le ponen los coding, pero faltarían entonces las categorías, ¿sí? Entonces, crítica reflexiva, aspectos por mejorar, podrían ir juntos. Aprendizaje, motivación y responsabilidad y compromiso también podrían ir juntos. Y se les da un nombre a una categoría más general que responda a la pregunta. Entonces, ¿cuál es la evaluación que hacen los estudiantes acerca no solo de las tareas, sino de los objetos de aprendizaje? Porque si bien es cierto que la metodología que utilizan es task-based, lo que están evaluando en sí es el objeto de aprendizaje que los profesores están diseñando. Llámese guía de estudio, llámese video, llámese una entrevista, ¿sí? Profe, si me permites. Sí, dime. Bueno, es que nosotras, ¿por qué no unimos, digamos, en este caso, crítica reflexiva y aspectos por mejorar? Porque a lo que nosotros llamamos crítica reflexiva era como las competencias que ellos estaban desarrollando. Y a lo que llamamos aspectos por mejorar fueron como las sugerencias que ellos les dieron a los docentes o que ellos dijeron, está bien, pero tal vez faltaría estas cosas o algunas las indicaron. Entonces, por eso no las juntamos. ¿Sí me hago entender? Sí, pero Porque, digamos, entonces mira que ahí me estás dando la razón de que sí les faltan las categorías. O sea, hasta ahora lo que están presentando aquí es el selective. Digo, el actual coding. O sea, les faltaría el selective, les faltaría el nombre de las categorías, cómo quedarían, que dieran respuesta. Profe, ¿y tú nos puedes dar un ejemplo cómo quedaría una categoría? Es que yo creo que en ese pedazo es que estamos perdidas. Pues o sea, sí, nosotros buscamos la estos evaluación, nombres.
la evaluación se refiere a la opinión que tienen los estudiantes, ¿cierto? Sí. ¿Acerca de qué? De los objetos virtuales, que están basados en aprendizaje por tareas, ¿listo? O enseñanza por tareas, como lo quieran llamar, pero es más aprendizaje por tareas. Ustedes tienen acá crítica reflexiva. No sé si esto lo puedan utilizar pensamiento creativo, desarrollar competencias en interpretar, analizar, autoevaluación, propósito, reflexión y motivación. De pronto puede ir con responsabilidad y compromiso, ¿sí? Entonces, una evaluación que pueden hacer los estudiantes es: los objetos virtuales permiten la construcción reflexiva o la construcción de aprendizaje crítico. ¿Listo? Ok. Y ahí están diciendo. Entonces, ahí ya podrían empezar a mirar qué subcategorías podrían salir ahí para explicar, ¿sí? Que reúna el desarrollo de competencias a través de un pensamiento creativo, que tienen una motivación y que hacen una reflexión, ¿sí? Los estudiantes también dicen, y esa podría ser otra categoría, y por lo que veo acá en aspectos por mejorar, es más, de pronto autoaprendizaje y motivación irían mejor con responsabilidad y compromiso. Esta es otra evaluación que ellos hacen, ¿sí? Entonces ellos dicen, lo que tú decías puede ser un título, está bien, pero, ¿sí? Okay. Los objetos están bien, pero, y ese pero es el que yo voy a explicar. Los estudiantes hacen referencia a que hace falta que tengan más aplicación a la vida real, que sean más dinámicos, que contengan explicaciones más claras. ¿Listo? Y más bien autoaprendizaje y motivación, responsabilidad y compromiso se irían en uno solo, que sería como los objetos virtuales permiten propician la autonomía. ¿Sí? Y ahí, entonces por eso les digo, ahí faltarían las categorías que tienen como el nombrecito más grande. Ah, ok. O sea, eso lo que tú acabas de explicar es lo que iría arriba. Ajá. Pues en realidad iría abajo, porque eso iría abajo. Oh my God. Sí, claro, vamos reduciéndolo, ¿no? Entonces arriba teníamos algo muy grande que era todas las bolitas estas que ustedes tienen ya en la mitad. Tendrían estos que tienen acá en amarillo, verde, azul y moradito, y ahí sí. Si los van a juntar, porque miren que aquí sí podrían dejar solo el verde, y eso puede pasar también, ¿sí? Que haya una categoría, que haya un grupo que no pueda unir con ningún otro y está bien, porque por ejemplo aquí están haciendo una evaluación no negativa, pero sí que necesitan mejorar algunos aspectos, mientras que los otros son evaluaciones positivas sobre lo que permiten estos objetos. Entonces permiten una crítica reflexiva, permiten una autonomía y una motivación, y permiten una responsabilidad y compromiso. Ok, ya vamos entendiendo más. Listo, pues, profe, casi nos faltó un puntico, profe. No, pero está bien, me gusta mucho cómo replantearon, es decir, cómo de las oraciones grandes que tenían, pudieron llegar a estas palabras y poderlas agrupar también. Listo, chicas. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, gracias, profe. Nosotras, teacher, Patricia Gómez y... ¿Me escuchas? Y Yasmín Paola. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo lo tengo aquí abierto, si quieres de una vez lo subo, ¿te parece? Por favor. Esto, Mónica, Luisa y Carol, ¿ustedes no estaban trabajando con Iván? No, disculpa, Yasmín Paola y Patricia estamos trabajando con Iván y con Dinalda, pero pues, Iván me escribió que no se ha podido conectar, creo que se le cayó el internet, tal vez, no sé. ¿Listo? Y Dinalda pues también tiene problemas de conexión. Pues, igual pero sí están en el trabajo. Sí. Bien. Vale. Nosotros estuvimos trabajando en ello, pero pues tienen dificultades, por eso estamos las dos ahora. Listo, bien, no importa. Ya voy a compartir pantalla, permíteme un segundo, que esto también está como un poquito lento.
6 alcanzado. Ajá. Bueno, profe, nosotros el grupo la semana pasada presentó como el proceso que se inició con el Open Code, resaltando por colores, ¿no? Y pues sacando en una parte pues también como la evaluación de lo que decía cada estudiante, por decirlo así. Esta semana, pues ya para organizarnos un poco más, ya sacamos el listado o sea, el nombre de cada código, le pusimos ya título, por eso pues te muestro estas tablas así rápidamente hasta llegar a esto, que se me cierra otra vez. Bueno, entonces, esas fueron no las categorías, nosotros los llamamos, o sea, le pusimos nombre a esos códigos. Después que está listado de desarrollo de competencias, habilidades comunicativas, diseño de plataforma, comprensión audiovisual, trabajo colaborativo, contenidos actuales, retroalimentación, speaking y listening. Esos nombres los agrupamos para sacar una selección, como un título, una categoría. Ahí sí ya podríamos hablar de categoría. Espera, cierro esto acá porque es que mi pantalla es pequeña. Listo. En la primera categoría, el listado de desarrollo, la primera categoría se llama sistema de formación, que la sacamos de el listado de competencias, habilidades comunicativas y diseño de plataforma. En el siguiente grupo lo llamamos estrategias académicas. ¿Por qué? Porque están con los códigos de comprensión audiovisual y trabajo colaborativo. Pero unimos esas dos categorías, sistema de formación y estrategias académicas, para sacar otro, se le puede llamar otra categoría, otra selección, que se llama herramientas para el aprendizaje. Y así hicimos con el siguiente grupo, contenidos actuales, retroalimentación, que lo llamamos información, y categoría ya finalizando, objetivos de aprendizaje. Y el último en speaking y listening, que le pusimos pues por lógica vocabulario, y al final lo llamamos gramática inglesa. En cuanto a esto, yo sé que tú nos vas a preguntar, bueno, ¿y dónde está la respuesta a la pregunta? Exacto, ¿no? Bueno, pues ahí vamos. O sea, pues como ha sido todo un proceso, entonces llegamos hasta ahí, hasta esas categorías. O sea, que cómo estaban evaluando los estudiantes ese sistema de formación y esas estrategias académicas, que lo llamamos herramientas para el aprendizaje. Algunos lo aprobaban. Diciendo cómo están evaluando los estudiantes. Digamos, gramática inglesa no me responde a cómo están evaluando los estudiantes. ¿Sí? Herramientas para el aprendizaje podría ser, pero le hace falta la evaluación. Le hace falta, es bueno, es malo, es facilitador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace falta, porque es que lo que yo quiero que les quede claro es que la teoría fundamentada tiene únicamente esos 3 pasos, es decir, aquí en este último paso que ustedes están haciendo de herramientas para el aprendizaje, ya tienen que tener el nombre de la categoría. ¿Sí? Ya lo tienen que, o sea, no hay otro paso para decir, bueno, ahora sí nombremos las categorías, sino aquí es donde ya las tienen que nombrar. Entonces, ustedes están diciendo, listado y desarrollo de competencias, habilidades comunicativas, diseño de plataforma. Yo no sé diseño de plataforma, cómo se relaciona con habilidades comunicativas, por ejemplo. Entiendo listado y desarrollo de competencias con habilidades comunicativas, sí, pero por ejemplo, speaking y listening las llevaría a habilidades comunicativas y definitivamente no llamaría a speaking y listening vocabulario. Porque si bien es cierto, necesitamos para hablar y para escuchar un vocabulario, no es lo único, ¿sí? Mientras que speaking y listening sí pueden estar con habilidades comunicativas. ¿Me hago entender? Y aquí no sería sistema de formación, sino más bien
algo relacionado con las habilidades comunicativas, como desarrollar habilidades comunicativas, fortalecimiento de habilidades comunicativas, etcétera, ¿sí? Incluso comprensión audiovisual también irían habilidades comunicativas, porque eso es listening, básicamente. Mientras que trabajo colaborativo sí iría solito, porque sería algo más como lo que ponen acá ustedes, estrategias académicas, ¿sí? Sí. Podría ir solito. Contenidos actuales y una retroalimentación buena también pueden ir juntos, pero no les pondría información, sino les pondría, ahora sí, técnicas de evaluación o currículo y evaluación, algo así que pueda enmarcar las dos cosas, que los objetos tienen contenidos que son actuales, que son cercanos a los estudiantes y que permiten una retroalimentación, ¿sí? Y a eso no lo llamaría objetivos de aprendizaje, porque pues en realidad no tiene mucho que ver con ningún objetivo de aprendizaje, ¿sí? Y gramática inglesa no es ninguna evaluación. Mientras que si ustedes miraran lo de habilidades comunicativas con lo que les estaba diciendo, speaking, listening y comprensión audiovisual, ¿sí? Podrían decir que la categoría es objetos de aprendizaje facilitadores o objetos de aprendizaje como herramientas para desarrollar las habilidades comunicativas. Esa es una evaluación que dan los estudiantes, ¿sí? Trabajo colaborativo, entonces, facilitadores de el trabajo colaborativo, ¿sí? Porque esa estaba solita. Sí. Y ahí ya tienen la evaluación, facilitadores. Entonces, si les dicen, ¿qué evaluación hizo los estudiantes de los objetos de aprendizaje? Que son facilitadores de trabajo colaborativo, que son herramientas, ¿cómo fue que dije? Que son, sí, bueno, herramientas para el aprendizaje o para el desarrollo de habilidades comunicativas, que tienen o que permiten la actualización de contenidos y la retroalimentación oportuna, por ejemplo. Pero gramática inglesa sí ves que no me da ninguna retroalimentación, no me da ninguna evaluación del estudiante. ¿Sí? Entonces, para que les quede claro, la idea es hacer los 3 pasos y el paso final me tiene que dar el nombre de la categoría. O sea, no tengo otro paso para decir, bueno, ahora sí nombramos la categoría, sino que el paso final tiene que nombrarme la categoría. Y ahí sí, cuando yo me siento a redactar el informe, puedo devolverme a mi coding, puedo devolverme a mi actual coding también y decir qué es lo que esa categoría implica. Entonces, implica que son herramientas para el aprendizaje porque facilitan la comprensión audiovisual, porque desarrollan speaking, porque, ¿qué más teníamos por acá? Bueno, si tienen vocabulario es porque en algún lado lo vieron, porque se puede hacer práctica de vocabulario, porque existe una práctica para la gramática que se puede aplicar en las habilidades de comunicación. Ya. Sí, de pronto, profesora, lo que pasa es que, digamos que nosotros hicimos esa tercera etapa, digamos, con el objetivo de hacer ya el planteamiento de la pregunta, pero lo que usted nos está aclarando, pues nos saca de muchas dudas porque no teníamos claro exactamente cómo íbamos a dar respuesta a las, digamos, es decir, para finalizar con esa pregunta que da respuesta a los estudiantes. ¿Me hago entender? Sí, es que mira que lo que tú me estás diciendo es que estaban tratando de entenderlo para el planteamiento de la pregunta y resulta que la pregunta está planteada hace rato. Lo que ustedes ya tienen que hacer en este momento es darle respuesta a esa pregunta con lo que encontraron en los datos. ¿Listo? Entonces, esto no es un análisis de necesidades, que es lo primero que se hace y que creo que fue con lo que empezamos, que fue cuando hicieron las observaciones.
Que el proceso es parecido, sí, porque en el análisis que yo haga en las observaciones, miro que identifico que puede ser el problema. Pero aquí ya estamos en la etapa de análisis de datos, después de haber recogido datos, después de haber hecho el análisis teórico, después, obviamente, de haber planteado una pregunta de investigación. Entonces, esta última parte tiene que darme la respuesta a las preguntas. A la pregunta, sí. A la o las, porque a veces hay varias. E incluso a los objetivos. ¿Sí? Pero como no tenemos los objetivos, no tenemos esa información de los objetivos, no lo vamos a ver acá, ¿sí? Pero en este caso, profe, en este caso, o sea, esa última parte es solamente una respuesta o pueden salir varias, según ya la clasificación que se tiene. Pueden salir varias. Miren que aquí a ustedes les podría salir 3, 2, Sí. 4. Sí. Sí, sí, pueden salir varias. Usualmente salen 3. Dependiendo la complejidad de la pregunta, ¿sí? Dependiendo de la complejidad. Y si son más preguntas, pues obviamente van a salir muchas más categorías. Por eso cuando hay una tesis de pregrado, se les sugiere tener una sola pregunta de investigación, porque es menos complicado que tratar de responder 2, y sobre todo porque el tiempo es muy corto. Sí, claro. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vale, gracias. Muchas gracias, profe. Siguiente grupo. Buenas noches, profesora. José, buenas noches. ¿Con quién estás? Estoy con la compañera de Alexa y con Giovanni. Giovanni Martínez. Ah, Giovanni. Listo. ¿Lo comparto o lo comparten? No, compártelo tú, por favor. ¿Quién lo subió? De Alexa. Daliana, profe, sí, profe. Daliana. Listo. Listo. Bueno, buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. Bueno, nosotros pues hicimos toda esta codificación a partir del primer trabajo que hicimos, analizando pues las entrevistas y utilizando pues el método de colores. En el trabajo anterior estuvimos evidenciando una serie de falencias que los estudiantes manifestaban respecto a la funcionalidad que tenían pues las tareas que les ponían a ellos. Entonces por eso decidimos seguir como indagando y categorizando y subcategorizando pues estos aspectos, y le pusimos a nuestro trabajo funcionalidad aplicada a la enseñanza, respondiendo un poco pues la pregunta de investigación que había en el trabajo. O sea, solo identificaron bueno, sí, solo plantearon una categoría. No, acá hay más categorías. O sea, planteamos 2 categorías y 4 subcategorías, y esas 4 subcategorías también las dividimos en más categorías. Entonces, pues, le pusimos funcionalidad aplicada a la enseñanza,
esta funcionalidad aplicada en la enseñanza la dividimos en dos categorías que se llaman estrategias de enseñanza y evidencias del aprendizaje. Las estrategias de enseñanza las subdividimos en herramientas tecnológicas e interacción grupal, hablando un poco como de la funcionalidad que tienen todas las herramientas tecnológicas y todos como las capacidades que ayudan al estudiante como a perder un poco la pena a partir de todas esas estrategias, a partir de todas las herramientas tecnológicas. Y ahí fuimos subdividiéndola pues, en más cositas. El compañero Giovanni nos va a exponer un poco más ampliamente a partir de esta parte ya de las subdivisiones. Entonces, pues dejamos con el compañero Giovanni. Pues nosotros nos reunimos y tuvimos bastantes encuentros, nosotros tres, para discutir este tema, que era bastante importante. Entonces nosotros teníamos que hallar una categoría, pero de esa categoría nosotros teníamos muchos open code y teníamos que, o sea, teníamos bastantes subcategorías y teníamos que unirlo a una subcategoría. Entonces eso al comienzo pues no lo entendíamos hasta que llegamos a un punto, después de las lecturas que tuvimos en el PDF, que nosotros, hay muchas categorías, o sea, subcategorías que pueden llegar a una sola subcategoría. Voy a dar un ejemplo, como yo le decía a mis compañeros. Por decir algo, nosotros podemos tener una palabra que diga amor, otra palabra que diga odio, egoísmo, rabia, etc. Esas son subcategorías, pero esas subcategorías las teníamos que unificar para resumir, ya que teníamos bastantes open code. Entonces, todas esas subcategorías las categorizábamos en una sola, en emociones. Esa categoría resumía todas esas 4 categorías que acabé de dar. Así fue como nosotros hicimos el trabajo, de las cuales nosotros hicimos el Axial Code, que sacamos herramientas tecnológicas, interacción grupal, comprensión y avances. De ese Axial Code, pues nosotros también sacamos 2 categorías, que es de Selected Code, que son las estrategias de enseñanzas y evidencias de aprendizaje. Todo eso encerraba una sola respuesta a la pregunta de investigación, que nosotros pues la teníamos en la presentación pasada en el PowerPoint, que es la pregunta de investigación de este trabajo, que nos conllevó a una respuesta, o sea, una categoría principal, que es la funcionabilidad aplicada de enseñanza, que es la que aparece ahí en la diapositiva. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la evaluación de los estudiantes con respecto a los objetos virtuales? ¿La categoría se llama? La categoría, esa es la funcionabilidad aplicada de la enseñanza. Esa es la ¿Y cuál es la evaluación? O sea... Bueno, la evaluación que nosotros manejamos ahí es la estrategia, ¿no? La estrategia de enseñanza. Pero eso no es una evaluación. O sea, recuerden que evaluación es cuál es la opinión que tienen los estudiantes acerca de esos objetos virtuales. La opinión no puede ser estrategias de enseñanza. Pero ahí está inmersa la opinión de los estudiantes. ¿Dónde? Sí, tenemos. En la funcionalidad que deben tener las estrategias de enseñanza. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la evaluación que hacen los estudiantes acerca del objeto de aprendizaje? En la forma, profe, cómo se aplican esas herramientas. Entonces, Disculpa, Alexandra, no te escuché nada. En la forma como se aplican las herramientas. No me des la explicación. Dime el nombre de la categoría que responde a cuál es la evaluación de los estudiantes con respecto a los objetos de aprendizaje. Ah, ok. Y eso sería avances, que es el resultado final. ¿Sí? O sea, nosotros lo aplicamos. Los códigos donde está mejoramiento de atención, buena relación, conflictos, son todas las cosas que los estudiantes en sí mejoran de acuerdo a la utilización digamos, de las herramientas tecnológicas, de la interacción grupal. Entonces, de ahí se puede como resumir
qué fue lo que ellos, el proceso que hicieron. Pero no para... no me estás contestando, Alexandra. ¿Cuál es la categoría, el nombre de la categoría que me dice la evaluación de los estudiantes? Porque claro, yo entiendo que todo esto que ustedes tienen acá, buenas relaciones, conflictos, etcétera, fue lo que ellos dijeron y es esa la evaluación que ellos dan. Pero si tú me dices que la categoría se llama avances solito, pues no me dice cuál es la evaluación. Mientras que si me dices, los objetos permiten avances en... Ah, ok. ¿Sí? Sí, ahora entiendo. Por ejemplo, aquí veo mejoramiento de atención, buenas relaciones, conflictos, comprensión, asimilación, análisis. Supongo que eso es avances en cuanto a la interacción y resolución de conflictos. No sé por qué tienen conflictos o a qué se refieren con conflictos. Sí, resolución. Pero entonces podría ser, la evaluación que ellos hacen son potencializadores, por ejemplo, objetos como potencializadores de avances en cuanto a, ¿sí? Ya entiendo, profe. Entonces, en lugar de avances, era como una pregunta más amplia. No, esto que yo veo que ustedes tienen acá, yo estoy compartiendo, ¿cierto? Estas son las que deberían ser más grandes, ¿sí? Una evaluación no puede ser estrategias de enseñanza. ¿Qué en cuanto a la estrategia de enseñanza? Los objetos, aquí dice herramientas tecnológicas que no entiendo por qué, bueno, monótono, motivación, interacción grupal. Herramientas tecnológicas e interacción grupal las pusieron en uno solo que se llama estrategias de enseñanza, pero no me da la evaluación del estudiante, ¿sí? Mientras que si ustedes ponen acá facilitador de aprendizaje e interacción, está, ¿sí? Comprensión, atención, bueno, ustedes son los que se entienden estos códigos y avances los pusieron en uno solo, evidencia de aprendizaje. Quitaría evidencia de aprendizaje porque, bueno, ya lo dijimos acá, que son facilitadores de interacción, más podría ser como facilitadores de comprensión y, bueno, no sé cómo lo podrían arreglar acá. Pero lo que voy es que las categorías, es decir, lo que ustedes tienen acá, es más, ustedes tienen 1, 2, 3, 4 pasos, porque veo Open Coding, luego veo como un Actual, y esto es lo que debería ser el Selective Coding, no tendría que estar este cuarto paso, ¿sí? Estos verdecitos son los que tendrían que decir el nombre de la categoría más amplia. Facilitadores de interacción y aprendizaje. Profe, es que de pronto también fue porque es que en la clase pasada, personalmente también yo entendí que tocaba poner como un título general que encerrara todo. Entonces, por eso fue que pusimos al final eso de funcionalidad aplicada a la enseñanza. No pusimos en sí la pregunta, sino como un título que encerrara todo, porque pues lo habíamos entendido así que tocaba poner... Sí, recuerden que las preguntas se deben contestar con las categorías. ¿Listo? Entonces, la categoría, el nombre de la categoría, si ustedes están haciendo una ponencia, por ejemplo, no van a poner toda la explicación de la categoría en un slide, en una diapositiva, porque la gente no se pone a leer todo eso, ni mucho menos el presentador se va a poner a leer qué dice ahí, ¿sí? Pero si yo tengo la pregunta y tengo los subtítulos, que serían los nombres de las categorías, la audiencia tiene que ver que esos subtítulos están relacionados con la pregunta, responden directamente a la pregunta. Y ahí sí es el expositor el que empieza a explicar con qué ejemplos yo puedo sustentar el nombre de esa categoría, por qué la llamé así y cómo responde a la pregunta de investigación. Pero solo el nombrecito me tiene que dar a mí esa luz de que
el análisis de datos sirvió para responder la pregunta. ¿Listo? Y son solamente en 3 pasos. Open Coding, Actual Coding, and Selective Coding. Y el Selective sería el título de la categoría. Ah, ok. ¿Listo? Bien. Creo que nos falta un grupo. Julián y Lina, ¿cierto? Sí. Ya el resto ya habría presentado, sí. ¿Lo descargo? No, yo lo tengo aquí o lo voy a poner si quiere. Listo. Por favor, compártelo. Buenas noches, profesora, compañeros, ¿cómo están? Supongo que en estos momentos estaré yo para exponer. Lina, pues, está un momentico atendiendo a su hija que está enferma, entonces, mientras tanto comenzaré yo. Bueno, nuestro tema es codificación axial, que el propósito de la codificación axial es comenzar de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. Los primeros 7 códigos o subcategorías, que son esos morados de aquí. ¿Puedes ponerlo grande, por favor, y puedes pasar a esa diapositiva? Ahí está, ya, por lo menos. Dale presentación, Julián. Abajo. Dale presentación. Abajo donde se ve como una pantallita. En tu PowerPoint. Eso. Ahí lo tenía ya. Bueno, el primero que sería Pero no se ve. nivel de contenidos, contextualización de contenidos, actualización de contenidos, características del contenido, compresión de contenidos, aspectos visuales de aprendizaje y tipos de interfaz y su contenido. Se reagruparon y hacen parte de la categoría aplicación de técnicas y métodos de enseñanza, que son las acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. En nuestro ejemplo, eran 12 códigos que al regruparlos, pues, y relacionarlos, se ubicaron en 4 categorías, que sería la moradita esta que está acá abajo, que es aplicación de técnicas y métodos de enseñanza. La verde, que es actividades que inducen los intereses y conocimientos. La amarilla, que sería canal comunicativo, que propicia interacción. Y la evaluación como un proceso dinámico, abierto y contextualizado. Aquí se realiza una selección de los temas que son relevantes en el estudio, permitiendo así efectuar una reducción de datos. Entonces, cuando uno hace codificación axial, busca respuestas a preguntas tales como por qué sucede o dónde, cuándo y con qué resultados, y al hacerlo se descubre relaciones entre esas categorías, y responder estas preguntas nos ayuda a contextualizar un fenómeno que se codifican entonces para conseguir explicaciones y para comprender los fenómenos. En la codificación, las categorías representan los fenómenos. De hecho, creo que ustedes se saltaron el paso de selective, pero porque va implícito, ¿sí? No es que esté mal hecho. De hecho, estas que ustedes dan acá, como, bueno, la moradita, verde, naranja y azul, sí me responden la pregunta de investigación.
¿Cuál es la evaluación? ¿Qué dicen los estudiantes acerca de eso? Ah, que son actividades que inducen los intereses y conocimientos. ¿Qué más dicen? Que son objetos que propician la interacción, porque son canales comunicativos. ¿Qué dicen los estudiantes? Que la evaluación es un proceso dinámico y abierto y contextualizado. El único que les faltaría a la evaluación sería el morado, porque ahí solo está aplicación de técnicas y métodos de enseñanza. Permiten, facilitan, orientan, desarrollan, etcétera, 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 sería la evaluación que darían. O sea, ahí les faltaría como la palabra de la evaluación o la palabra de la opinión para que les quedara ya completas las categorías, ¿sí? Pero básicamente estas que tienen acá sí responden a la pregunta de investigación. Y ahí es cuando ya van a empezar a mirar cómo le explican y dónde se devuelven a su coding. Y, repito, a los ejemplos que ya debieron haber citado. Listo, muy bien, muchas gracias. Listo. ¿Hay preguntas sobre el trabajo de la próxima clase? Perdón, del domingo, del 27, ¿verdad? Pues sí, profe, de repente hacer como una especie de mapa exacto, cómo hacerlo y si podemos tener como una especie de ejemplo gráfico de cómo habría que hacerlo, porque digamos en ese trabajo pues fue un poco confuso porque se presta, digamos, si uno va a categorizar, pues de repente No, las interpretaciones pueden ser muy relativas. José, yo estoy hablando del trabajo final que tienen que presentar el domingo. Martes, profe, 27. Martes, 27, perdón, el martes. El martes. ¿Y vamos a hacer clase también, profesora? ¿El martes? No, vamos a hacer una última clase. Ella nos explicó que Hoy es la última clase. No, hoy es la última clase de contenido, perdón. Martes me dicen que es 27, ¿cierto? El 27 Sí, ustedes tienen que subir el trabajo final y el 27, 28, el 29 les doy las notas. sí, señora, está claro. ¿Sí? El trabajo final... ¿Y las vamos a ¿Señor? ¿Las vamos a socializar las notas? Sí, el 29. Esa es la sesión de la próxima clase, ¿sí? Ok. Profesora, sería bueno de pronto que nos hablaras un poquito más sobre el trabajo final para nosotros tener una idea mucho más clara. Gracias. Bueno, ¿ya leyeron la guía de la semana 8? Sí, señora. Listo. Tienen dos cosas que hacer. La autoevaluación, que está para noviembre 27, que ya está habilitada, de hecho, por si la quieren hacer antes, y el trabajo que se llama Research Proposal. Research Proposal recoge lo que hemos visto hasta el día de hoy en un formato muy sencillo que ustedes encuentran en la plataforma. La idea no es que ustedes tengan que hacer una propuesta de investigación, digamos, final y que vaya a ser el trabajo de su tesis, sino es un ejercicio en el cual ustedes van a incluir una temática, un problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos, mencionar el tipo de estudio y una corta justificación de por qué. Es decir, si ustedes van a escoger etnografía, ¿por qué etnografía? ¿Por qué fenomenología? ¿Por qué acción e investigación? ¿Por qué solamente cualitativo descriptivo? Por ejemplo, ¿sí? Muy corto. Y mencionar los posibles instrumentos de recolección de datos. Recuerden que la pregunta, la metodología y, bueno, los objetivos y los instrumentos están interconectados. Entonces, mi pregunta me va a decir a quién necesito preguntarle o recoger datos de quién y qué tipo de datos. Necesito hacer entrevistas, necesito hacer observaciones, necesito hacer revisión documental, necesito hacer diarios de los estudiantes, necesito hacer videos, ¿listo? Es eso.
Este trabajo se hace en grupo. Recuerden que desde el principio se les puso que en cada grupo por lo menos un miembro del grupo estuviera ejerciendo o estuviera en un contexto de educación, ¿sí? Porque es desde ese contexto que va a salir la pregunta de investigación. Entonces, si ustedes se van a la guía de estudio, van a encontrar el paso a paso. Hay un formato ahí en el aula, que es el que ustedes tienen que llenar, y la idea, o lo más, digamos, en lo que más tienen que ponerle esfuerzo es en explicar bien el problema. Recuerden que el problema no es solamente plantear la pregunta, sino de dónde proviene ese problema. Recuerden las clases que vimos de cómo se plantea el problema, ¿sí? Y de hecho ustedes lo debieron haber visto en investigación formativa. Necesito describir cuál es la problemática que existe en el colegio, en la institución, en el salón, en la clase privada, no sé, el contexto que hayan escogido, y por qué es importante investigar sobre eso. Entonces, si la pregunta de investigación tiene que ver con cuál es el impacto de las TIC en la habilidad de speaking, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el problema de investigación tiene que reflejarme, uno, que los estudiantes están necesitando desarrollar más su habilidad de speaking, dos, que las estrategias convencionales que el maestro utiliza en clase no son suficientes, tres, que la tecnología es, digamos, ¿cómo se dice eso? Es como un apoyo y ha estado presente en el contexto actual educativo. 4, que vale la pena investigar sobre esto porque en el colegio, en la clase particular o donde sea, no se ha hecho. ¿Listo? Eso es más o menos como debe ir planteado el problema de investigación para que de ahí sí pongan la pregunta de investigación, los objetivos, qué metodología utilizarían y mencionar los posibles instrumentos de recolección de datos. No tienen que hacer ningún análisis de datos, como lo que estábamos haciendo ahorita de Actual, Selective, nada de eso. La propuesta va únicamente desde seleccionar el tema, plantear el problema, plantear la pregunta, plantear los objetivos, decir la metodología y los instrumentos de recolección de datos. Es eso. ¿Preguntas? Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime, Catalina. Profe, ¿en inglés o en español? Es que estoy un poco confundida, ya no sé qué trabajos tenemos que presentar en inglés, cuáles podemos presentar en español. Este es en inglés, o sea, recuerden este es en inglés. Sí. Recuerden que pues la materia es research, la idea es que a través de estas materias de contenido ustedes también refuercen sus habilidades comunicativas, ¿sí? Es un trabajo escrito, no lo tienen que sustentar. Ok, perfecto. Es un trabajo escrito en el que ustedes van a... Señora. Disculpame, yo también tengo una pregunta. ¿Manejamos normas APA o...? Pues, sí, siempre. O sea, digamos, para todo trabajo se debe manejar normas APA, sí, señora. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, señora, ya creo que está claro porque... Les repito, el formato está en el aula, o sea, básicamente seguir lo que les está pidiendo el formato. No tiene que ser una propuesta de 20 páginas, ¿no? O sea, generalmente les salen 3 o 4 páginas máximo. Máximo, porque en realidad ustedes no se van a poner a detallar qué es etnografía, por ejemplo, o qué es acción e investigación. No, o sea, lo que ustedes necesitan es decir cuál sería la metodología y por qué. O sea, por ejemplo, si la pregunta es, me devuelvo al ejemplo de TIC, obviamente tiene que ser acción e investigación porque la pregunta supone que ustedes van a hacer una intervención en el contexto.
Y de los métodos que vimos, el único que permite una intervención en el contexto y además investigar acerca de esa intervención es la acción-investigación. En etnografía yo no tengo posibilidad de intervenir en el contexto, en fenomenología tampoco, ¿sí? Pero si mi pregunta es ¿cuáles son las creencias de los profesores acerca de la evaluación? Por ejemplo, ¿tengo que hacer acción-investigación? ¿Tengo que hacer algún tipo de intervención? No, porque pues está haciendo una pregunta concreta que es como una opinión de ellos. Exacto. Entonces, me puedo ir por simplemente por la cualitativa descriptiva o cualitativa exploratoria. Si voy a hacer un trabajo de campo arduo, entonces puede ser etnográfico. Puede ser un estudio de caso porque solamente voy a mirar a los profesores de X colegio o de X nivel, de X asignaturas. ¿Listo? Pero, repito, no es que me tengan que justificar, pues, en, no sé, 4 párrafos la metodología. No, es decir, ¿qué metodología? ¿Por qué? Una oración bien hecha me dice por qué escogí esa metodología. Y mencionar los posibles instrumentos de recolección. Entonces, si yo voy a mirar cuáles son las creencias de los profesores de inglés del colegio, en cuanto a la evaluación, pues mis métodos de recolección de datos, uno tiene que ser entrevistas. O sea, no hay nada más que decir, o sea, entrevista tiene que estar ahí porque yo tengo que sentarme a hablar con los profesores y preguntarle cómo concibe ella la evaluación, cómo la hace, por qué se guía, ¿sí? Puedo ir a corroborar con las observaciones si lo que esa profesora me dijo en realidad sí se aplica en el salón de clase cuando ella evalúa, o si simplemente lo dijo porque tiene la creencia, pero no lo aplica de esa manera, sino que le toca seguir los parámetros que tiene el colegio, que son diferentes a lo que ella piensa. Diana. Una preguntita, bueno, en cuanto a usted lo que nos dice que el documento no tiene que ser muy extenso, nosotros debemos incluir la bibliografía de donde estemos investigando o solamente... Sí, claro, Diana, sí, si ustedes van a citar algo, claro, o sea, acción e investigación y me ponen ahí de dónde. Ah, ok, listo, gracias. Pero insisto, o sea, no tiene que ser la bibliografía súper larga, no tiene que ser un trabajo largo, no tiene... Sí, no las 20 referencias. Sí, no es su propuesta de investigación final, no, es un ejercicio de una propuesta de investigación inicial. Ni es lo que van a seguir para su tesis de grado, ni mucho menos. Gracias, profesora. Este encuentro, ¿mañana lo encontramos en la plataforma? Ahí está desde la semana pasada, Freddy. Yo les expliqué que les habilitaba de una vez eso, porque el trabajo era larguito. Entonces, que era mejor, pues largo no, es de irlo trabajando, ¿sí? Entonces, yo por eso desde la semana pasada les dejé habilitada todo lo de la unidad 8, lo de la lección 8. Sí, no, estoy hablando de este encuentro, desde hoy. Hay cosas que de pronto uno quisiera volverlo a escuchar y que le queden las ideas más claras, entonces para mañana en la mañana porque el computador se demora renderizando toda la noche. Entonces mañana, no sé, por ahí entre 8 y 9 de la mañana, mientras se sube a YouTube y todo eso, ya lo encuentran. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ya todo súper claro. Listo, bien. Entonces, nos encontramos la próxima clase. Vayan revisando, por favor, las notas que ya están ahí también en Assessment. Vuelvo y repito que no están completas, o sea, no todos tienen todas las calificaciones de una vez, pero pueden ir revisando cómo van, ¿listo? Y el jueves siguiente socializamos notas para que ustedes digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿listo? Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Sí, muchas gracias, perfecto. Bien, cuídense mucho, feliz noche. Profe, muchas. Feliz noche, profe.
Lo mismo, profe, que duerman.